Él quería que yo lo matara. Jennifer estaba llorando. No sabía qué hacer. Dijo que no podía pasar toda su vida en la cárcel. Debo admitir que en algún momento sí se me cruzó por la mente matarla. Así que me dijo que quería que lo apuñalara con un cuchillo. La joven que acabas de escuchar es Jennifer Wertz, de 14 años. Estaba hablando del hombre conocido como el asesino de Cherry Hill. Pareciera que lo apuñaló para salvarse, pero la realidad es más perturbadora. Me dijo que no mirara, pero podía oír los golpes. Yo estaba cubierta de sangre. El 6 de octubre del 95, la policía encontró a Jennifer sentada en silencio en el porche de su casa después de una llamada al 911. Los oficiales no estaban preparados para lo que encontrarían allí. La escena del crimen que tenemos aquí es casi como una pesadilla. Fue difícil darnos cuenta que era el cuerpo de una mujer humana. El 22 de febrero del 91, 4 años antes, Didi Rosenthal desapareció de su apartamento en el 7º piso. La entrada no había sido forzada, pero lo más perturbador es que en ese momento Didi era la vecina de Jennifer. Y ahora ella está completamente movilizada por esta situación. La policía no quiere dejar nada al azar con este hombre porque es demasiado peligroso. Hasta ese entonces el asesino de Cherry Hill seguía vivo, y como la única sobreviviente, Jennifer debía derrotarlo antes de su próxima víctima. Por supuesto que esto es una tragedia, es un final violento para una horrible historia. 7 años antes del ataque a Jennifer, ella y su madre Rebecca Wertz se mudaron a Somerset Tower después de un divorcio difícil. Su nuevo hogar era en un edificio de 7 pisos en Cherry Hill, Nueva Jersey. A decir verdad, mi padre no estuvo muy presente en nuestras vidas. Y creo que mi mamá se sentía muy sola y triste en ese entonces. Pero Rebecca no estuvo soltera por mucho tiempo, ya que conoció a un excéntrico conserje llamado Eddie que trabajaba en el edificio. Pronto él se mudó con ella y Jennifer y formaron una nueva familia feliz. Él irradiaba alegría, y mi mamá era feliz cuando estaba con él. Pero esto no duró. Eddie tenía algunas singularidades, pero con el tiempo su comportamiento se volvió impredecible, en especial con Jennifer. Cuando se mudó con nosotras, su conducta cambió por completo. Era muy controlador, su actitud era muy extraña y su comportamiento era insólito. Sin embargo, Eddie se ganó la confianza de Rebecca con el tiempo, y él comenzó a cuidar a Jennifer cuando su mamá trabajaba los fines de semana. Fue entonces cuando empezó a abusar de ella. Jennifer tenía 7 años pero sabía que tenía que hacer algo al respecto. Así que juntó valor y le contó a su mamá. Rebecca le dijo que de seguro era su imaginación, pero Jennifer sabía que no. Ella se daba cuenta de que las cosas que Eddie la obligaba a hacer estaban mal. No entendía ni me gustaba lo que me hacía, y por eso me enojé mucho con mi mamá. El 26 de febrero del 91, 3 años después del comienzo de la pesadilla de Jennifer, la policía tocó la puerta de su apartamento. Su vecina de al lado había desaparecido hacía 4 días sin dejar rastro, y los detectives estaban investigando a los residentes y empleados del edificio. Habían interrogado a Eddie ese día y descubrieron que él conocía a la víctima. ¿Cuánto hacía que la señorita Rosenthal vivía en el edificio? Yo diría que vivió allí por un año aproximadamente. ¿Y la has visto alguna vez? La he cruzado algunas veces en el pasillo y hemos hablado. Me caía bien porque era una persona muy agradable. Didi Rosenthal era una especialista en autismo que había emigrado desde Canadá hacía menos de un año. Había sido vista por última vez el 22 de febrero. Según su hermano Blaine, Didi se mudó a Nueva Jersey para unirse al Instituto Elwyn de Filadelfia, una clínica especializada en niños con discapacidades mentales. Pero Blaine sabía que Estados Unidos podía ser más peligroso que Canadá, por lo que él le insistió que eligiera un apartamento en el último piso de un edificio seguro. Si hubiera algo que yo pudiera haber hecho para evitar que se mudara a los Estados Unidos, lo hubiera hecho sin dudarlo un segundo. Pensé que se iría por un año o 2 y luego regresaría a casa. Pero me equivoqué. La policía tenía 2 sospechosos para ese entonces, y ambos trabajaban en el mantenimiento del edificio. El primero era Steve Gómez, el novio de Didi. El segundo era Charles Reddish, que era demasiado extraño para no sospechar de él, pero la mayoría de las personas lo conocían por otro nombre. ¿Cuál era ese nombre? Le decían el loco Eddie. Simplemente tenía un mal presentimiento acerca de Eddie. Él afirmó que había estado con Rebecca la noche del 22 de febrero. Los oficiales hablaron con Rebecca Wertz, y ella les dijo que Charles Reddish había estado en su apartamento con ella toda la noche. El fiscal no pudo evitar notar el miedo de Jennifer cuando nombró a Eddie frente a su madre. Nunca olvidaré su expresión. Quería hacer lo posible para protegerla.
Los Wertz se mudaron del edificio antes de que la policía pudiera interrogarlos por segunda vez. Esto parece sospechoso, pero muchos residentes abandonaron Somerset Tower después de la desaparición de Didi. Las circunstancias de su desaparición no eran claras, y las pruebas forenses que se realizaron en su apartamento fueron desconcertantes. Se encontraron con un apartamento prístino. La entrada no había sido forzada. No había restos de sangre ni de balas. La cama estaba hecha. No había ningún tipo de evidencia física en ese apartamento. La única prueba valiosa que encontraron estaba escondida dentro de la agenda de Didi. Ella había guardado un recibo por el monto de $80 en su agenda. Era de un cajero automático. Pero el testimonio de la vecina de abajo convenció a los oficiales de que Didi no se había escapado. Esta vecina era una señora mayor que vivía sola y se despertó alrededor de las 4 de la mañana, porque escuchó un golpe en el techo de su apartamento, que era el piso del apartamento de Didi. El caso se enfrió lentamente debido a la falta de sospechosos y evidencia, pero tuvo un gran impacto en el público estadounidense. Varias publicaciones y programas de televisión usaron la historia, incluyendo la popular serie de NBC Misterios sin resolver. En su nuevo hogar al norte de Cherry Hill, Jennifer sentía mucha pena por Didi y su familia. Durante años, su familia no supo lo que le había pasado, simplemente había desaparecido. Para la mayoría, la policía había hecho todo lo posible por Didi, pero su hermano Blaine no estaba de acuerdo. No, yo no me iba a dar por vencido. Viajé a Cherry Hill alrededor de 67 veces. Entré a todos los bares y restaurantes del pueblo con una fotografía de Didi. Los años pasaban y Blaine hacía todo lo posible por equilibrar su vida personal con la búsqueda de su hermana, pero su obsesión terminó apoderándose de él. Un día llegué a casa y lo primero que me dijo mi esposa fue: Blaine, quiero que te vayas de aquí. Esto no es una broma, vete de aquí. La desaparición de Didi fue muy dura. Me costó todo lo que tenía. Cuando Blaine tocó fondo, también lo hicieron Jennifer y Rebecca. Cuando se mudaron, finalmente entendieron por qué todos decían que Eddie estaba loco. Estaba fuera de control, ya que actuaba como un niño todo el tiempo y estallaba con insultos violentos. Su ira hacia Rebecca siguió creciendo y Jennifer supo que su mamá también era víctima de sus abusos, a pesar de que nunca lo había visto pegándole. Recuerdo que cada vez que mi mamá intentaba enfrentarlo, de inmediato se enfurecía y reaccionaba con mucha violencia hacia nosotras. Jennifer había soportado los abusos de Eddie durante 7 años, y ahora también lo estaba haciendo su madre. Ella sabía que la situación no podía seguir así que después de discutir por horas, Jennifer convenció a Rebecca de dejar a Eddie. Habían planeado todo con anticipación, pero Rebecca cometió un grave error. Le contó a Eddie: Nos íbamos a mudar a la casa de mi abuela. Mi mamá me prometió que él nunca nos visitaría y que no tendría que verlo nunca más. El último día de escuela de Jennifer, Rebecca la hizo empacar sus cosas y le prometió que la esperaría en el patio de la escuela a las 6 de la tarde luego de su último partido de hockey. Salí del campo de hockey y vi su auto, pero Eddie estaba al volante. Así que de inmediato me enojé con mi mamá y le grité. Le dije que sabía que eso sucedería y que nunca cumplía con su palabra, y ella solo me dijo: Jennifer, sube al auto. El silencio era tenso en el auto. Jennifer veía en el espejo retrovisor que Eddie no paraba de mirarla. No sabía por qué, pero tenía un presentimiento horrible. Sabía que Eddie iba a hacer algo para evitar que nos mudáramos, pero jamás me imaginé lo que sería capaz de hacer. Apenas llegaron a la casa, Eddie les dijo que solo quería tener una última cena juntos como familia, pero Jennifer estaba preocupada. Cuando llegamos, les dije que la cena no estaba hecha y que no entendía qué estábamos haciendo allí. Eddie inventó una excusa tonta y luego dijo que necesitaba el auto de Rebecca para ir al supermercado. Agarró las llaves y se fue antes de que ella respondiera. Una vez solas, Jennifer intentó convencer a su mamá de irse antes de que volviera, pero Rebecca la ignoró. Así que Jennifer subió las escaleras y se fue a su cuarto. Pero luego, sin darse cuenta, se quedó dormida y descansó por horas. Más tarde, un fuerte ruido la despertó a mitad de la noche. Eran alrededor de las 2 de la mañana. Yo sabía que algo andaba extremadamente mal. Jennifer se levantó y comenzó a bajar las escaleras. El ruido se oía cada vez más fuerte y claro. A mitad de camino, se dio cuenta de que lo que escuchaba era Eddie pegándole a su mamá en la cara. No sé cuánto tiempo había pasado, ni cuánto le había pegado. No lo sé. Pero ya era tarde. Antes de que pudiera reaccionar, Eddie se detuvo de repente.
En ese instante él se dio vuelta y comenzó a caminar hacia mí con los ojos llenos de ira. Luego agarró a Jennifer del cabello por detrás y la arrastró hasta la sala de estar. Cuando se acercó a su madre, no podía creer el estado en el que estaba. No sé si ella sabía que yo estaba allí. No sé si podía verme. Solo sé que tenía la mandíbula rota y que su brazo estaba quebrado. Yo le suplicaba a Eddie que por favor no le hiciera daño y que nos dejara ir con vida. Eddie puso a la niña en un sillón al lado del sofá donde estaba Rebecca. Luego recogió una sábana y una pequeña hacha que había dejado en el suelo. Jennifer entró en pánico cuando él comenzó a acercarse a ella. Enseguida comencé a gritar pidiéndole que se detuviera. Luego me cubrió con la sábana. No podía ver nada. Y me hice un ovillo en el sillón. Jennifer escuchaba la respiración de su madre debajo de la sábana. Ella sabía que aún estaba viva, pero de repente Eddie comenzó a golpear a Rebecca con el hacha. Sí, yo podía oír los golpes, y sentía su sangre. Después de lo que pareció una eternidad, él me quitó la sábana de encima, y me llevó a la planta alta. La arrastró al dormitorio y le hizo lo más traumatizante que podría haberle hecho a la indefensa adolescente. Creo que no me dejó sola por unas 4 o 5 horas más. Me torturó durante todo ese tiempo. Yo estaba cubierta de sangre, y pensaba que la tortura jamás terminaría. Cuando salió el sol, Eddie se detuvo y se sentó junto a Jennifer. Además de todas las cosas horribles que le había hecho esa noche, le estaba por pedir algo que era demasiado para la niña. Entonces me pidió que lo matara. Le dije que no podía hacerlo. Así que me dijo que si no obedecía su orden, me mataría y después... Ante este gran dilema, Jennifer se armó de valor e intentó convencer a Eddie de una tercera alternativa. La joven de 14 años utilizó las técnicas de un negociador de rehenes para calmarlo. Lo escuchó atentamente, le hizo preguntas sin juzgarlo, y mostró comprensión hasta que lentamente lo convenció de que ninguno de los dos tenía que perder la vida. Le dije, si te entregas, de seguro te van a ofrecer un buen trato. Estoy segura de que no van a ser tan duros contigo. Puedes decir que simplemente tuviste un episodio psicótico. Eddie estaba indeciso y comenzó a caminar alrededor de la habitación con el hacha en la mano. Parecía que las palabras de Jennifer lentamente lo habían llevado a darse cuenta de lo que había hecho. Contra todo pronóstico, lo convenció de que se entregara. Llamó a su propia madre, quien luego llamó a la policía. Me dijo que nos vistiéramos y que teníamos que ir afuera a esperar a la policía, porque los oficiales estaban en camino. Yo estaba muy conmocionada. Salimos al porche, pero yo no estaba segura de que no me haría nada antes de que llegara la policía. Era demasiado impredecible. Se debió sentir como una pesadilla, sentarse a esperar con el hombre que acababa de matar a su madre y que también había querido a ella. Cuando llegó la policía, de inmediato separó a Jennifer de Eddie. Pero faltaba Rebecca. James Ronca, uno de los fiscales a cargo del caso, recuerda la extraña reacción de Eddie cuando la policía le preguntó dónde estaba la mujer. Reddish se comportó muy raro cuando nos dijo que la víctima estaba adentro. Le preguntamos si necesitaba una ambulancia y dijo que no. Dijo que ya era tarde. Cuando Jennifer quedó a cargo de la policía, no podía comprender la situación. Ronca tenía mucha experiencia, pero nunca antes había lidiado con una víctima tan conmocionada como ella. Sin dudas Jennifer estaba muy traumatizada. Cuando llegamos a la casa, todavía tenía puesto su uniforme de hockey. Lo recuerdo bien. En su rostro podíamos ver que estaba completamente desolada. Después de que Ronca interrogara a Jennifer, llegaron a la estación los refuerzos del departamento de policía de Cherry Hill. Le pidieron al detective Brian Molo que hablara con Eddie, ya que él lo había interrogado 4 años antes en Somerset Tower. Fuimos hasta el condado de Burlington y cuando llegamos nos dieron acceso a la sala donde estaba él. Entramos con una grabadora. Las versiones de los hechos de Jennifer y Eddie coincidían en su mayoría, excepto por el ataque en el dormitorio. Aparentemente Eddie no admitía lo que le había hecho a la niña. ¿Tuviste con Jennifer? No, ¿Por qué Jennifer diría que tuviste con ella? porque en realidad yo mentí. Siempre me gustó Jennifer. Es muy linda. Literalmente estaba hablando de a una niña de 14 años, como si estuviera contando un chiste. Después de la confesión de Eddie sobre el asesinato de Rebecca y el ataque a Jennifer, el detective Molo sabía que eso no era todo. Él recordaba a Eddie desde la desaparición de Didi. Pensé que en ese momento él estaba en una situación vulnerable. Así que los oficiales volvieron a interrogar a Charles Reddish sobre la desaparición de Didi Rosenthal. Los fiscales y el detective se sorprendieron cuando confesó de inmediato.
Habían pasado 4 años. Después de tanto, finalmente contó lo que había sucedido. Quiero hacerte unas preguntas sobre la desaparición de Didi Rosenthal en los apartamentos de Somerset Tower en Cherry Hill, Nueva Jersey. Creo que es hora de que se sepa la verdad. No sé por qué, pero esa noche subí las escaleras y fui al techo. Luego bajé deslizándome por la pared hasta el balcón del apartamento de Didi Rosenthal. Ella me vio allí. Así que comenzó a gritar. Entonces él se dio cuenta de que ella lo iba a reconocer. Y en ese momento tomó la decisión de matarla. Hubo un leve forcejeo y ella se cayó de la cama. Ese fue el golpe que escuchó la vecina de abajo. Recuerdo que yo me había dado cuenta de que ya no estaba viva. Así que fui a la cocina y encontré exactamente $80 en efectivo dentro de su agenda. Tomé el dinero y me aseguré de que no hubiera nadie en el pasillo. La puse en un carrito de supermercado y la saqué por la puerta trasera del edificio. Él la sacó por estas puertas y atravesó el estacionamiento con ella. ¿Podrías decirnos dónde dejaste a la señorita Rosenthal? Al salir de la ruta 130 hay un camino de tierra donde puedes doblar. La saqué del auto, la arrastré hasta un descampado y dejé su cuerpo allí. Descubrimos que todos los años se draga el río Delaware y los desechos del dragado se tiran en esta zona. Para cuando llegamos aquí, Didi estaba debajo de 15, 20 o hasta 30 metros de materiales de dragado. Después de la búsqueda fallida del cuerpo de Didi, los dos casos cayeron en manos de los fiscales Albright de Cherry Hill y Ronca de Burlington. Cuando Eddie se reunió con su abogado por primera vez, de inmediato se retractó de ambas confesiones. De todas maneras, su confesión no era suficiente para condenarlo. Según las leyes de Nueva Jersey, no se puede condenar a una persona solo con su confesión. Se necesita corroborarla. Aquí fue cuando entró en juego la rigurosa investigación del 91. A pesar de que Eddie había eliminado todos los rastros del asesinato de Didi, olvidó un pequeño detalle: el recibo del cajero automático que estaba dentro de la agenda de Didi. Él les dijo explícitamente a los detectives de Cherry Hill que había sacado $80 de esa agenda. Para mí el recibo del cajero automático era una prueba irrefutable, y no podía esperar a que el jurado la viera. Debido a que Jennifer sobrevivió gracias a sus habilidades de negociación, el primer juicio fue rápido. Tardaron menos de 40 minutos en declararlo culpable después de escuchar el testimonio de la niña. Eddie recibió cadena perpetua por el asesinato de Rebecca y el ataque a Jennifer. Mientras tanto, Albright se preparaba para el segundo juicio. Ella no quería 2 cadenas perpetuas. Quería la pena de muerte por el asesinato de Didi. Legalmente se había hecho justicia, pero en la vida real, eso no es suficiente cuando asesinan a alguien de tu familia. Después de haberse retractado de su confesión, Eddie aún podía ser declarado inocente. Su abogado tergiversó el caso usando las pistas falsas que la policía había recibido, después de la aparición de Didi en la serie Misterios sin resolver. Quería hacerle creer al público que Didi estaba sana y salva, y que solo había abandonado su carrera y a su familia para empezar de cero en otro lugar. Yo quería que el jurado entendiera que Didi no era una joven descuidada que simplemente había tomado una decisión impulsiva. Ella no se había ido de Cherry Hill ni estaba cansada de su trabajo o su familia, porque eso era lo que había que creer para pensar que Didi aún estaba viva. Y funcionó. Esta estrategia y el recibo del cajero automático convencieron al jurado. Blaine, el hermano de Didi y Jennifer, festejaron la emotiva victoria. Lloré sin parar. Fue la primera vez que no podía parar de llorar. Cuando el juicio acabó, pusimos una lápida con flores y pudimos despedirla en paz. Pero en 2004, una revisión del proceso judicial demostró que el juez que presidía la audiencia había cometido un error en su discurso al jurado. Esto fue suficiente para que el tribunal pidiera un nuevo juicio, y Albright sabía que la jurisdicción de Nueva Jersey estaba a punto de abolir la pena de muerte. Lo había condenado una vez y sabía que podía volver a hacerlo. Debido a la próxima abolición de la pena de muerte, lo mejor era evitar el juicio. Así que la fiscal habló con Jennifer y Blaine y le ofreció un trato a Eddie. Si él se declaraba culpable del asesinato de Didi, recibiría una condena que lo mantendría en la cárcel por el resto de su vida. Eddie fue finalmente sentenciado en 2005, 10 años después de su primer arresto en 1995. Durante ese tiempo, Jennifer logró reconstruir su vida. Se mudó con Shannon, una de sus hermanas mayores, y finalmente tuvo la posibilidad de vivir una vida normal.
Fue a una escuela católica, se unió al equipo de porristas e hizo muchos amigos. Además de eso, Shannon y sus otras 2 hermanas formaron un gran sistema de apoyo para Jennifer. Durante mi adolescencia, me esforcé muchísimo para no dejar que lo que había pasado me afectara en el día a día. Jennifer siguió progresando hasta convertirse en adulta e incluso fue madre de 2 niñas. Pero su traumática experiencia cobró un nuevo sentido cuando se convirtió en mamá, especialmente por la manera en la que percibió la trágica muerte de la suya. Ahora que soy madre, el dolor es diferente. Pienso en que mis hijas algún día se casarán, y en que mi madre no pudo ver el casamiento de ninguna de sus hijas. Eso es lo que me preocupa hoy en día, perderme los momentos importantes. A pesar de que Jennifer pudo cerrar un ciclo después del arresto de Eddie, lamentablemente la familia de Didi no sintió lo mismo. Sin el cuerpo, tal vez nunca se sepa lo que le pasó en realidad. Solo tienen la palabra de Eddie. Cuando me enteré del asesinato de Didi, me di cuenta que al menos yo sabía lo que me había pasado, a pesar de que había sido horrible. Para honrar la memoria de su hermana, Blaine creó una fundación que lleva el nombre de Didi, la cual brinda servicios de apoyo a mujeres que sufren de abuso físico o emocional. Blaine eligió concentrarse mayormente en su legado. Tengo muchos recuerdos que jamás olvidaré. Extraño a Didi y jamás me olvidaré de ella. Jennifer eligió un camino similar. No hay certezas, pero probablemente Rebecca también sufrió los abusos de Eddie mucho antes de los asesinatos. Y esto tal vez la llevó a tomar malas decisiones en el pasado. Algunos pensarán que podría haber hecho más para proteger a su hija, pero eso no significa que no hubiera amor entre ellas. Y ese genuino recuerdo merece ser celebrado. Extraño a mi mamá todos los días. Extraño ir a la playa, cantar y bailar en la cocina con ella. Sí. Me gusta recordar eso.